Vamos con el cine y con Paco Casado, que nos está esperando. Vamos a hablar hoy de una película de la que todo el mundo está hablando. En Ser Málaga hablamos de cine con Paco Casado. ¿Qué tal? Buenas tardes. No me quiero ni meter en la música, vamos. Ya. Bueno, hoy vamos a hablar de los domingos. Todo el mundo está hablando de los domingos. Vamos a hablar nosotros aquí en este espacio. Claro. Que además está siendo éxito de taquilla. Recordemos la película de Alauda Ruiz de Azúa, que ha conquistado la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, y que a esta mujer, a esta directora, la conocimos en Málaga, la entrevistamos en Málaga, porque aquí vino con su ópera prima Cinco Lobitos, ¿verdad? Exacto. Y bueno, pues es que está siendo la película del año. Los domingos nos plantea una pregunta difícil de respuesta, ¿no? ¿Qué sucede cuando un adolescente de 17 años decide entrar en un convento de clausura? Bueno, pues la directora lo hace muy bien. Ella dice que no es creyente, pero ha conseguido en la película yo la he visto, una equidistancia notable, ¿verdad?, que puede resultar incómoda para ambos bandos, para los que creen y para los que no creen, ¿no? Porque ella no juzga la fe de esta chica, ni tampoco juzga el rechazo visceral de su tía, que está en contra de todo esto y que es atea. O sea, que todo queda ahí como en el aire. Pero es muy valiente esta directora planteando esta película ahora mismo y estas preguntas en una sociedad tan polarizada, ¿no, Paco? Sí, porque además es una película que un poco sigue una senda de otras muchas películas, ¿no? Desde los años 20 con Juana de Arco de Dreyer, por ejemplo, o el mismo director Dreyer tiene otra película también, La Palabra, de 1955, que también plantea pues el misterio del milagro, por ejemplo, y Dreyer, por ejemplo, era un director no creyente, o con el mismo Ingmar Bergman, el sueco, que dedicó varias de sus películas al tema del silencio de Dios, y como digo, que también era un director no creyente. Entonces resulta muy interesante cómo muchos directores a lo largo de toda la historia del cine, ¿no? El propio Martin Scorsese, que es un hombre, ¿no?, que entró en el seminario incluso y estuvo un año, ¿no?, en el seminario, hasta que vio que eso no era para él, ¿no?, y salió, pero siempre en su cine ha reflejado esta idea de la fe. Pues tiene películas como la que fue, ¿no?, en su momento muy polémica, La Última Tentación de Cristo, o más recientemente Silencio, ¿no?, donde narraba la historia de un jesuita portugués, o incluso aquí en España tenemos mucho más reciente el Javier Fesser, ¿no?, cuando hizo su película Camino, donde planteaba pues en un contexto en este caso del Opus Dei, una chica que padecía un cáncer y cómo lo enfrentaba la familia. Es decir, que es un tema que afortunadamente hay bastante filmografía, y los domingos, pues siguiendo esta tradición, pues se suma a este diálogo cinematográfico sobre pues si la vocación religiosa es autenticidad mística o es una alienación, ¿no? Hay momentos en la película en la que se dice pues lo típico, ¿no?, de tiene 17 años, no sabe lo que quiere, está liada. Y bueno, para hablarnos un poco de ello, pues nos hemos traído hoy como invitado al periodista Antonio Moreno, de la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis de Málaga, al que saludamos desde aquí. Hola, Antonio, buenas tardes. Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Pues mira, me acabo de poner por primera vez el aire calentito, eso que estabas hablando tú, que te gusta el frío. Mira, yo me lo acabo de poner también. De hecho, hay un momento en los domingos, la primera vez que va la chica al convento, donde tiene esta cama tan austera, y hace frío. Otra de las chicas le dice, toma, y le da un pequeño calefactor y le dice, por si tienes frío. Bueno, Antonio, oye, que contigo podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Supongo que has visto la película. Hombre, claro que la he visto en cuanto salió. Pero la película no es, yo lo entiendo así, no sé si Paco y tú estáis conmigo, no es una película católica realmente.
No, en absoluto no. Vamos, además el planteamiento de la directora de primera hora ya lo dejaba claro. Ella es una mujer no creyente, lo único que ha hecho es acercarse a una realidad que le suponía, pues, que le llamaba la atención, que le supuso un pequeño conflicto interior, y dijo, oye, ¿y por qué no acercarme a una realidad que me sorprendió? Era el caso real de una compañera que, siendo muy joven, pues había decidido ingresar en un convento. Entonces, no, como tú decías, la película se plantea de una forma equidistante, y además lo que más me gusta de esa película precisamente es eso, que no tiene una tesis, no es tendenciosa, no te obliga ni a ponerte del lado de unos ni de otros, con lo cual se abre a un diálogo y a un debate sereno, que hoy en día, la verdad, se agradece muchísimo, claro, poder hablar de distintos planteamientos. Y además tiene mucha honestidad narrativa. Ahora vamos a escuchar un poquito el tráiler, porque el guión evita mucho los clichés obvios, ¿no? Y apuesta más por la sutileza. Deja un poco al espectador que complete esos huecos, que piense. Vamos a escuchar el tráiler, Paco, y te dejo que le preguntes a Antonio. Venga. Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación. No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con 4 viejas. ¿Tú lo has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh? Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea. Lo sabes, ¿verdad? ¿Por qué no la llevas al psicólogo? No está loca. Pero algo le pasa. Pero vos no ves que atacándola así solamente vas a conseguir alejarla más de lo que ya está. La fe es un regalo de Dios. ¿Se tiene o no se tiene? Es verdad que el amor es un sentimiento poderoso, pero tú tienes que experimentar muchísimas cosas. Tienes 17 años, Ainara. Pues sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo que obviamente no es una película católica, y por eso también quería yo al principio, ¿no?, poner como ejemplo todas estas películas a lo largo de la historia del cine que nos han mostrado, porque, digamos, otras películas, ¿no?, pues las típicas de los 10 mandamientos y Jesús de Nazaret, ¿no?, y muchas otras películas que existen, tienen esa vocación más evangelizadora, ¿no?, de pues transmitir la palabra de Dios o como queramos decirlo, y esta película, junto a las otras que he mencionado, habla precisamente de ese misterio, ¿no?, del misterio de la fe. Hay un momento de la película, ¿no?, que también se dice que la fe es algo que se tiene o no se tiene, es algo que te llega, y precisamente como alguien no creyente, yo tampoco lo soy, aunque yo, por ejemplo, me eduqué en un instituto, en este caso del Opus Dei, religioso, y conozco toda la doctrina bastante bien, para suerte de mí. A mí, por ejemplo, me gusta mucho ir a las iglesias, ¿no?, a visitarlas, a verlas, es decir, y me produce igualmente ese misterio, esa incomprensión, puede ser un poco, o como mínimo curiosidad, cómo pues esta chica decide hacerle lo que hace. Y yo creo que en la película está muy bien reflejado, y se ha confundido un poco esta idea de que uno de los personajes de la película, que es bastante contrario, en ciertos momentos incluso hostil a este tema, que no edulcorar esa parte. Yo le quería preguntar a Antonio, ¿cómo crees que la película retrata ese tema de la vocación religiosa, y cómo muchas veces a lo mejor pues jóvenes pueden encontrarse esta situación en su familia? Pues a mí me ha gustado mucho porque parece muy fiel el reflejo que hace de cómo vive la fe los jóvenes, primero porque hay muchos jóvenes que viven la fe sin tener que ingresar en un convento. Viven su fe pues en su colegio y van a misa o celebran con su parroquia los sacramentos. Es decir, hay muchos jóvenes que viven su fe con naturalidad y con normalidad, y es lo que refleja la película dentro de un colegio religioso donde reciben también la orientación de sus profesores, de sus capellanes. Lo hace con mucha naturalidad. Pero Antonio, ¿no te parece con mucha realidad, también tal y que, como ocurre? ¿No te parece también que en la película hay una mirada quizá un poco idealizadora del mundo religioso? No lo sé, hay críticos que opinan que el retrato del convento, de la vocación, está idealizado un poco, ¿no? No lo creo, No sé si visitáis habitualmente conventos. Yo tengo la suerte de por gusto y por profesión,
visito habitualmente a las religiosas de los conventos de vida contemplativa y son muy, o sea, la película refleja muy bien, son personas normales, mujeres de su tiempo, mujeres que no están allí porque se les haya comido el coco o porque tengan una visión psicótica de la realidad, sino porque desde su fe y desde su razón han encontrado el motivo de la felicidad, que no es otro que Dios, y lo encuentran dentro de un convento. Entonces son personas muy normales que viven en el mundo y que viven su fe con una naturalidad absoluta, como yo creo que presenta la película, sin cliché. No son personas reprimidas, ni mojigatas, ni mucho menos siniestras, como algunas veces el cine de terror nos ha presentado a las monjas. Mira, los domingos... Son tías muy listas, y que si tú le preguntas sobre cualquier tema de actualidad y te lo saben mejor que nadie, porque viven todo el día pendientes no de ellas, sino del mundo. Ellas están todo el día rezando por cada uno de nosotros y por las situaciones que ocurren en el mundo. Así que yo creo que la película lo refleja muy bien. Los domingos llegan un momento cultural curioso, Paco, en un apasionado debate sobre si hay o no un renacer católico ahora en la joven cultura española. Sí. Esto te suena también, claro. Sí, claro, es que el propio Antonio le ha dedicado también, ¿no?, un hilo recientemente en su Twitter a Rosalía y bueno, y se ha generado también, ¿no?, una controversia, ¿no?, pues por el uso, ¿no?, de ciertos, pues en este caso pues en la portada, ¿no?, el hábito de monja en su disco, pero la propia Rosalía pues ha hablado sin mencionar. Es verdad que ella está siendo muy cuidadosa, por ejemplo, que ella nunca se refiere a Dios como el Dios católico, es decir, ella no sino habla pues de su idea de Dios, que también es un tema, ¿no?, que se habla en la película. Hay un momento que se dice espiritualidades hay muchas. Ajá. Y sí es verdad que ella está hablando en todo momento sin ningún problema de Dios, y como te digo, pues el propio Antonio... ¿Cómo ve que de repente hayan coincidido estas dos mujeres presentándonos estas ideas? Creo que sí que ha sido coincidencia. Nosotros le decimos eso diosidencias, porque muchas veces Dios se sirve de esas pequeñas casualidades para hacerse presente. Y fíjate que ahora estamos aquí hablando de Dios gracias al movimiento cultural que ha provocado. Yo creo que podemos pensar que en algunos sectores que el hecho de que el hombre haya abandonado la fe, como está pasando en Europa, esta descristianización, haya hecho que nos hayamos olvidado completamente de Dios, y eso no es así. O sea, Dios sigue llamando la atención de mucha gente, la gente sigue llenando las iglesias. Yo tengo experiencia de que mi parroquia está siempre llena, y la gente sigue pensando en Dios. El hecho de que Rosalía se haya acercado también con tanto respeto a la fe o a la creencia en Dios, me parece que forma parte de una tendencia que sí que está presente. Bueno, el catolicismo sigue creciendo en el mundo, y el último informe Fides que ha hecho público el Vaticano, nada más y nada menos que da un aumento de 15 millones de creyentes en el mundo. Solamente en Europa 740.000, la Europa laica, la Europa que está, parece ser, más descristianizada, pues sigue creciendo el número de católicos. Es decir, que la fe pues sigue siendo una realidad que está ahí, y que aunque queramos mirar para otro lado, vuelve una y otra vez, porque como decía Rosalía en una de las entrevistas que le escuché, hay un vacío dentro del corazón, un vacío infinito, que solamente algo infinito puede llenar, porque las cosas, el amor humano, la compra, venta, el tener, el poseer, pues no te llena, y hay algo que siempre te sigue, algo dentro de ti que siempre te sigue llamando a algo más grande, y Dios es la respuesta que tiene tantos hombres, ¿no? Y mujeres que han encontrado el sentido de su vida ahí. Lo vamos a tener que dejar aquí. Interesantísimo todo este debate. Interesantísimo este debate. Que tiene para mucho. Lo que pasa que lo podemos retomar otro día. Gracias, Antonio Moreno, por atendernos, responsable de comunicación en el Obispado, y Paco Casado. Teníamos que hablar de la película en la que está hablando todo. Sí. Gracias, un beso. Pues muchísimas gracias a vosotras. Adiós, hasta luego. Un beso. Gracias, Antonio. Adiós. Gracias, Antonio.